Bueno, entonces, la anterior clase habíamos hablado un poquito de síndrome metabólico, me era extremadamente importante, ya no hay tiempo para que yo me extienda en eso, porque hemos perdido una clase, ¿no? Sobre el paro encima. Entonces, voy a entrar nomás directo a diabetes, ¿ya? Sin embargo, simplemente para que ustedes sepan que es extremadamente importante hacer una prevención de la diabetes. ¿Por qué? Porque la que más predomina, estamos hablando de una diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 generalmente es de origen alimentario, o sea que los malos hábitos es lo que nos va a llevar a esta diabetes. Entonces, si yo estoy hablando de una diabetes tipo 2, ¿cómo llegó este paciente? Es como que cada individuo tiene una carga genética donde probablemente desarrolle una diabetes. ¿Más de qué va a depender? Va a depender de la epigenética, las condiciones en que vive el paciente, sus medidas higiénico-dietéticas, su estilo de vida, para que esos genes que traemos ya muchas veces impresos en nuestra genética se enciendan o no. Eso es para mí extremadamente importante, siempre explicarle al paciente, porque a veces viene el paciente y le dice, no, mis padres y mis abuelos son diabéticos, entonces yo voy a ser diabético. Y es como que se agarran de eso para saber que ellos van a hacerse diabéticos. Sin embargo, eso no funciona así. En el 90% de los casos, o casi en un 95%, va a depender de la carga epigenética. ¿Qué es eso? En la medida que yo voy cuidando mis células, los genes encienden o no para hacer una diabetes, ¿ya? Y cuando yo les hablaba de síndrome metabólico, pues, ¿de qué estoy hablando? Cuando hablamos de diabetes, tengo un disturbio metabólico, no es una enfermedad como tal, sino es un síndrome. Estoy hablando de un disturbio metabólico. Y ese disturbio metabólico para llegar a diabetes tipo 2 tiene pues que pasar por varias fases. ¿Cuál es la primera? Yo consumo un carbohidrato y el páncreas va a dar la insulina a células beta. En la medida que yo consumo mucho carbohidrato, el páncreas va a dar mucha insulina. O sea que antes de hacer una diabetes, que voy a tener una hiperinsulinemia si es que está asociado a la ingesta de alimentos de elevada carga glicídica, como es un carbohidrato refinado. Ese proceso puede durar mucho tiempo, 5 años, 10 años, 20 años. ¿Por qué? Porque un paciente joven va a tener un páncreas hiperfuncionante. Si yo le exijo que funcione más, pues me va a hacer más insulina. Entonces, siempre les digo a un paciente que ustedes le ven con un sobrepeso y que van a empezar a trabajarlo. Espérenme que vamos a apagar esto ya. Van a empezar a trabajarlo. Entonces, además de la glucosa, no me dice nada su glucosa. Este paciente a veces tiene hasta hipoglicemia porque hay hiperinsulinemia. Siempre tienes que relacionarlo con la insulina. ¿Por qué? Porque yo puedo tener glicemias normales o bajas por muchos años y una insulina alta. Y si la insulina es alta, me mete rápidamente la glucosa y me hace hipoglicemia. Y este paciente entra en hiperglicemia porque comió alimentos hiperglicídicos. Este páncreas da mucha insulina y ¡fum! Baja la glucosa de golpe y hace hipoglicemia. Es más, el paciente te dice, pero es que hago hipoglicemia. Es una hipoglicemia reactiva. ¿Qué va a pasar con los años? Esta glucosa elevada que se está formando empieza a hacer cambios en su estructura, en sus aminoácidos, y al hacer esos cambios en sus aminoácidos, esta molécula ya es diferente. Entonces, cuando esa insulina llega para intentar hacer la glucosa, ya no sirve. Y como no sirve, la glucosa empieza a subirse. Y si empieza a subirse, ya no estoy en 70, estoy en 90, 99, 101, 110, intolerancia a los carbohidratos. Le exige más al páncreas y él empieza a hacer más insulina todavía, más no toda sirve. Entonces, de una hiperinsulinemia, yo voy a pasar a una resistencia a insulina. Importante, la resistencia a insulina, sí, porque va a seguir produciendo insulina que no sirve. Y si no va sirviendo, ¿qué va a pasar con ese páncreas hiperfuncionante? Llega un momento en que ese páncreas se agota. Y cuando ese páncreas se agota, ¿qué va a pasar? La glucosa ya va a empezar a subirse y ese páncreas entra, miren lo que les voy a decir que no está en el libro y es muy importante porque es bioquímico, en apoptosis o muerte celular de sus células beta. Eso es lo que voy a conseguir. Y si ustedes me dicen, profesora, pero ¿cuál es la causa principal de una apoptosis de las células beta? La más importante es la inflamación. Oh, qué palabra más
compleja la inflamación. ¿Y de dónde va a venir la inflamación? Número uno, de intestino. Ese intestino con disbiosis no va a elaborar una sustancia que se llaman incretinas. Ya vamos a conversar de ellas. ¿Y las incretinas qué hacen? Ellas se liberan cuando yo como en la segunda porción del duodeno y se van rápidamente al hipotálamo. ¿Y el hipotálamo qué hace? El hipotálamo le dice, ya me llené, está saciado este intestino. Esto se hace que ya yo no coma. Y se va para el páncreas y le dice, haceme buena insulina. Eso hace la incretina. ¿Ok? Y esa incretina en un paciente obeso se va perdiendo. Paciente diabético tiene un 60% menos de incretina, casi ya no funciona. Es por eso que hoy un tratamiento nuevo es dar análogos de incretina o fármacos que inhiben, esos no fueron tan buenos, que inhiben su biotransformación para que ella quede por más tiempo alta. Entonces aquí hasta ahora les he dicho 5 conceptos importantes que sí los van a tener que revisar un poquito el que quiera tratar bien una diabetes. Primero hay una hiperinsulinemia más resistencia a insulina. Y luego el paciente se hace diabético y la diabetes, estoy hablando de una apoptosis de las células beta del páncreas productora de insulina. Y esa apoptosis, ¿por qué se produce? Inflamación. Uno de los primeros disparadores de inflamación, el intestino, la baja de incretina, la falta de flora, disbiosis. Todo tejido adiposo genera citoquinas inflamatorias. ¿Quiénes son citoquinas inflamatorias? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral. Y hay un factor que se produce que es un factor productor de hipoxia. Ese es el peor de todo. Quiero solo que razonemos. Si yo digo hipoxia, significa que mi ciclo de Krebs no va a funcionar. Bien, hay mitocondriopatía, mitocondria está inflamada. Si yo intento meter mis ácidos grasos al ciclo de Krebs y esa mitocondria no funciona, eso va a pasar rápidamente todo el ciclo piruvato, lactato y vuelve para glucosa. Y aumenta más todavía y no permite que el paciente me baje de peso, ni un poquito, más bien va a ir subiendo de peso porque no puede meter los ácidos grasos al ciclo de Krebs, ni tampoco la glucosa, que la glucosa va primero. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que es un disturbio metabólico, que no hago nada con el paciente dándole solo los fármacos. Hay fármacos que disminuyen, entre comillas, resistencia a insulina, que no disminuyen la resistencia, ya vamos a ver qué es lo que disminuye, pero así se les llama. Que a veces el paciente empieza tomando 500 miligramos, después le dan 1000, después le dan 2000 y lo máximo es 3000. Y el gordo sigue comiendo. No hago nada. Este páncreas ya está hipofuncionante. Ya la glucosa se me sube mucho, ya entro en diabetes. Bueno, le vamos a dar quien estimule más formación de insulina, pero no va por ahí el tema. Y el paciente sigue con todos esos series de hábitos, ¿no? Entonces, acá lo que les estoy llamando un poquito a la reflexión para el que quiera luego revisar, esos trastornos bioquímicos son extremadamente importantes conocerlo si ustedes realmente quieren tratar a un paciente diabético desde el origen de lo que está produciendo toda esta hiperinsulinemia, inflamación y apoptosis de sus células beta. ¿Quedó claro? Sí, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Yo ahí les he abierto un poquito la ventana para que empiecen a revisar de cómo es que funciona esto bioquímicamente, ¿no? Si bien me voy a centrar hoy en fármaco, para mí era importante explicarle cómo esto va aumentando desde un síndrome metabólico que yo tenía probablemente una normoglicemia con una hiperinsulinemia, resistencia a insulina, apoptosis de las células beta, que es lo que vamos a hacer con ese paciente, ¿no? Bien, entonces la diabetes tipo 1, aquí hay una destrucción masiva, rápida de células beta. ¿Con qué se los relacionan? Esto puede ser desde la niñez, se le llamaba diabetes juvenil, hoy se le llama solo diabetes tipo 1, porque cualquier paciente la pudiera hacer en cualquier momento. Y generalmente muy asociada, más no es lo único, con procesos virales. A veces el niño hace una rubeola, una papera, y tan dispara formación de autoanticuerpos, y esos autoanticuerpos tienen como célula blanco al páncreas, a las células beta, a las células centrales del páncreas, célula beta, y esa célula beta se destruye el 99%. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no, insulina.
sube la glucosa y el paciente entra en un cuadro de una hiperglicemia y una cetoacidosis diabética, pierde la conciencia, ingresa de emergencia, un niño normal aparentemente, y mide niveles de glucosa y lo que tiene es una diabetes tipo 1. Generalmente así debutan estos pacientes de la diabetes tipo 1. No es que es gradual y que yo lo voy mirando, no, no, su deterioro es rápido y era un niño aparentemente normal, ¿no? Digo niño, pues generalmente es en la niñez, pero puede ser a cualquier edad. Si si el organismo destruyó todas sus células beta, ¿qué toca? Solo dar insulina. En ese caso, no tengo chance, no, otro tratamiento de momento tengo, no. Pero para requerir cada vez dosis menores de insulina, si bien a ese paciente tengo que hacerle una buena nutrición muy balanceada en carbohidratos para ver la dosis de insulina que debe revisar, que debe usar, que no debiera ser mayor a la que un organismo produce de forma normal. Ahí es importante saber que el ejercicio físico aeróbico es el único que mete la glucosa dentro de las células sin necesidad de insulina. Entonces, pacientes diabéticos tipo 1 que hacen ejercicio físico, sí van a precisar ello de menores dosis de insulina. Ya, eso es importante porque muchas veces yo he estado en el gimnasio y me llaman, doctora, este paciente se ha desmayado, ha perdido la conciencia y él es diabético y recibe insulina. Entonces, cuando ellos empiezan a hacer ejercicio, efectivamente se le baja mucho la glicemia, entonces ya hay que ir ajustándole las dosis de insulina. Aunque el paciente sea diabético tipo 1, el ejercicio físico aeróbico hace que la glucosa no precise de insulina para entrar dentro del cuerpo. ¿Queda claro? Bien. La diabetes tipo 2, de esta hemos hablado. Esta generalmente, si bien trae uno su carga genética, yo hago que ese gen se manifieste o no de acuerdo a los hábitos, el estilo de vida. ¿Qué es lo que me la hace manifestar? El sedentarismo, number one, alimentos hiperglicídicos, hipercalóricos, donde hacen un excesivo trabajo pancreático y que va terminando con hiperinsulinemia y resistencia a insulina. Entonces, esta diabetes tipo 2 es la más prevalente, ¿ya? Es la más prevalente y es la preventiva. Esta de acá es muy difícil prevenirla, ¿verdad? Pero esta sí es importante prevenirla. Yo siempre le digo a mis alumnos o a mis pacientes, siempre me gusta tomar al paciente dentro de un síndrome metabólico. Y yo les digo, esto no mejora, vamos a ir a una diabetes. Cuando el paciente entra en el diagnóstico de diabetes mellitus, ya no vuelve para atrás. Siempre va a ser diabético controlado, no controlado, lo que ustedes quieran, pero entra diabetes. Entonces, como que les digo, estamos en esta línea, o me paso para diabetes o vuelvo para la normalidad cuando el paciente está en síndrome metabólico. Entonces, toda vez que vean un paciente con esa gordura abdominal prominente, importante, generalmente lateral, fíjense ustedes que la gordura femenina es como más lateral y la masculina es hacia adelante, pero acá es el contorno general, cintura abdominal mayor de 90 en mujeres y de 100 en hombres, ya te está hablando sin tomar ningún laboratorio de un síndrome metabólico con probable resistencia a insulina e hiperinsulinemia. ¿Okay? Entonces, esta es la más prevalente. Hay una resistencia a insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Es un puente. Y ese puente sí tiene modificado sus aminoácidos. La insulina que podía pasar por ahí ya no va a pasar. Y si no pasa, pues en un páncreas joven, más insulina. O sea que estas dos van de la mano. Una hiperinsulinemia porque yo como mucho carbohidrato. Y la hiperinsulinemia me lleva a resistencia a insulina. Y la resistencia a insulina hace más hiperinsulinemia todavía. O sea que ese es un ciclo vicioso. Que créanme que no se corrige con fármacos. Si bien los fármacos te van a ayudar, en muchos casos, lo que va a corregir acá es el cambio de hábitos, que deberá ser gradual, obviamente. Ejercicio físico aeróbico suave y mejorar la alimentación. En el chat dice Choque Ortiz.
Doctora, buenos días. Una consulta. Una persona con diabetes ya diagnosticada, qué, ¿por qué no sube de peso pese a que sigue eso? A ver, no entiendo, William. Organiza tu pregunta, la vuelves a escribir y más tardecito te la contesto. ¿Ya? No Ya, la doctora, entendí. perdón. Ya, ok. Seguimos. La diabetes mellitus tipo 2 no es enfermedad. Enfermedad de base, dicen las vacunas, no es un desorden metabólico. Disturbio metabólico, le digo yo, porque le dicen los libros, no lo digo yo. Disturbio metabólico, porque muchos procesos metabólicos son los que están alterados. No solo va a ser la glicemia. ¿Quién sabe qué otro disturbio metabólico yo voy a tener en una diabetes? Si la glucosa no está entrando a la célula, ¿quién se la agarra? Eso se lo expliqué en la última clase que tuvimos. ¿Quién es benevolente y dice yo me voy a guardar todas estas glucosas? Vamos. Puede llegar a un hígado, doctora. Ya, ¿y qué lo hace el hígado, Boris? El hígado y otro tejido que le tiene una afinidad hermosa a esa hiperglicemia. Vamos. ¿Lo guarda como glucagón? Ojalá, pues el glucagón se satura rapidísimo. Con comer un poquito ya tu glucagón está lleno para tu ayuno. En tejido adiposo, doctora. No, antes del tejido adiposo, ¿quién lo va a mandar para ahí? ¿Qué hace el hígado con el exceso de glucosa? Él se lo gana. Dice, yo me voy a sacrificar de primero. Es el primero que dice. No, señora, Dios mío. El tejido muscular, doctora. No puede entrar la glucosa al tejido muscular porque no hay insulina. Solo entra con insulina al músculo, no tiene de otra. A no ser que hagas ejercicio físico, que no está haciendo este paciente ejercicio físico. Vamos, ¿qué disturbio metabólico hay? ¿Qué hace el hígado cuando se guarda la glucosa? Ahí puede entrar sin insulina. Lo biotransforma formando ácidos grasos, doctora. ¿Cuáles ácidos grasos? Ácido graso es el producto del metabolismo de las grasas. Los ácidos grasos libres, cuando un lípido entró en beta oxidación y se rompió y uno de sus desechos son los ácidos grasos libres. Sigan participando. ¿La acetona, doctora? No, la acetona es el producto de degradación de yo usar un triglicérido como fuente de energía. Y si uso triglicérido como fuente de energía, sus desechos son los cuerpos cetónicos. Yo hablo como que ustedes me entendieran y supieran un poquito, pero ¿Los parece... triglicéridos se van a elevar, doctora? Gracias, Boris. Glucosa, que está en exceso. Lo primero que sube son los triglicéridos y me hace el hígado graso y después ese hígado lo va a mandar por los mismos triglicéridos y por las VLDL, que son ricas en triglicéridos, y lo va acumulando en tejido adiposo y yo me voy engordando. O sea que qué disturbio metabólico yo voy a tener en estos pacientes diabéticos. Hipertrigliceridemia, no siempre hipercolesterolemia, miren ustedes. Primero son los triglicéridos. ¿Y cuál colesterol es rico en triglicéridos? VLDL. Siempre les digo yo, miren el colesterol. Y lo tienen que sumar los tres, pero tienen que ver la composición. Cuando el VLDL le digo un colesterol alto, con un VLDL alto, el paciente está comiendo mucho carbohidrato, se está transformando en triglicéridos. Pero si el colesterol es alto, pero el VLDL es chiquitito, es una hipercolesterolemia genética que la debo medicar de entrada. Pero si el que tiene un VLDL normalmente es hasta 30, en casi todos los laboratorios, algunos lo da hasta 40, tiene 45. Yo tenía un paciente con 100 de VLDL. O sea, es una comida extremadamente mala, hiperglicídica, rica en carbohidratos. O sea que hasta ahí, ¿qué disturbio metabólico tengo? Una hiperglicemia, una hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. ¿Y por qué va a haber hiperuricemia muchas veces? Por el aumento de la biotransformación de aminoácidos, doctora. Sí, en realidad el paciente entra en catabolismo proteico y esa desaminación me alimenta, pero principalmente es porque el ATP que se genera va a terminar en ácido úrico por una mitocondriopatía.
Hay pacientes que solo por estrés y tienen una mitocondriopatía, unas mitocondrias inflamadas. Se forma ATP, ADP, AMP, hiposantina, santina, ácido úrico. Esa es la secuencia bioquímica. Fíjense que esa es la bioquímica que ustedes tienen que manejar. Si yo les pregunto, la molécula de ATP, ¿cómo se va a degradar? ATP, ADP, AMP. Ok, ¿y de AMP para dónde va? Hiposantina, se forman las santinas, ácido úrico, ¿no? O sea que ya hasta ahí tengo cuántos disturbios metabólicos, cuántos metabolismos alterados, glicemia, insulina, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Bien, entonces esta diabetes es un disturbio o desorden metabólico, denominador hiperglicemia crónica. ¿Secundaria a qué? Una alteración, dice, absoluta o relativa de la secreción de insulina. Eso es relativo. ¿Por qué? Porque primero tenía una hiperinsulinemia y después ya la insulina se agotó, el páncreas ya no quiere trabajar tanto y él va bajando. Entonces, por eso dice, hay una alteración absoluta o relativa. Cuando digo diabetes ya como tal, diagnosticado, estoy hablando de una apoptosis o muerte celular de las células beta del páncreas. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entre en su cabeza de ustedes. Eso es lo que ustedes tienen que evitarlo. Y eso se evita haciendo toda la antiinflamación del paciente. Antiinflamación va desde la comida con los hábitos. ¿Sí? Una alteración en la acción de la insulina. La verdad que las definiciones, mientras ustedes sepan de qué se trata, para mí está bien. Esa hiperglicemia crónica va a tener metabolismo, obviamente, de los hidratos de carbono. El hidrato de carbono va a subirse en sangre porque no va a haber buena insulina. Los lípidos, ¿cuál es el primero que se sube? Triglicéridos. Y dentro el colesterol también, pero es secundario por el llenado de los VLDL. Y la proteína, ¿quién sabe por qué? ¿Qué disturbio tiene la proteína en una diabetes? Me generará ácido úrico, doctora. Antes de eso, ¿qué hacen los aminoácidos? Ahí la pregunta de su compañero decía, este paciente no sube de peso. ¿Por qué? Diabético, flaquito. Che, estás muy flaco, ¿no estarás diabético? Te dice. ¿Por qué? Porque ingresa en un catabolismo proteico, doctora. Sí, señora. La glucosa, a ver, quiero que pensemos, no está pudiendo entrar dentro de la célula porque esa insulina no está buena o no hay buena cantidad. Bueno, pero resulta que yo sigo con energía y el paciente a veces se entera después que es diabético, fue por casualidad. Pero él va bajando de peso y las piernitas se van volviendo flacas y los brazos flaquitos, pero gordito alrededor de la panza, pero los miembros flacos, masa muscular baja. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que sacar energía de algún lado. A ver, pensemos. La glucosa no puede entrar. ¿De dónde va a sacar energía? De las proteínas. Y el paciente entra en catabolismo proteico, disminuye sus proteínas. ¿Para qué? Gluconeogénesis, para formar glucosa a partir de las proteínas. O sea que hay un catabolismo proteico. Ese catabolismo ya después me va a dar ácido úrico, pero antes ese catabolismo es para entrar en gluconeogénesis. Formación de glucosa a partir de fuentes que no es hidrato de carbono. A veces en el ayuno prolongado, el paciente no come muchas horas. ¿Cuál es un poquito la finalidad? La finalidad va a ser de que si yo estoy en ayuno no hay glucosa, pero mi cuerpo no va a vivir sin glucosa ni me voy a morir por cerrar el pico 24 horas o no sé cuánto tiempo hacen de ayuno. Entonces va a echar mano de dónde. Lamentablemente en el ayuno prolongado primero se echa mano de las proteínas y el paciente entra en catabolismo proteico. Bajó de peso, dice, no, su masa muscular bajó en la balanza de peso, pero no bajó grasa. ¿Qué tengo que hacer yo para que más bien las grasas entren dentro de la mitocondria y ellas sean la fuente de energía, que es lo que se quiere con un ayuno intermitente? Yo tengo que despertar esas mitocondrias que estaban inflamadas para que estos ácidos grasos entren a ciclo de Krebs y ahí se va a formar cetonas como su producto de degradación. Pero para ello yo tengo que ayudar al cuerpo, no solo cerrando mi pico, haciendo ayuno prolongado bajo de peso,
Pero ¿a costillas de quién? De los aminoácidos, porque va a haber un catabolismo proteico, gluconeogénesis, formación de glucosa a partir de proteínas. No es que yo hago mi ayuno intermitente y se va toda mi grasa, no necesariamente, porque las grasas tienen que entrar en beta-oxidación. Beta-oxidación es oxidar las grasas. ¿Quién las oxida? Ciclo de Krebs. ¿Y ciclo de Krebs quién funciona? La mitocondria. Y en el gordo, en el obeso, hay mitocondriopatía. Las mitocondrias no están funcionando. ¿Queda clarísimo? Pero bajo de peso y se come toda la proteína, porque entra en catabolismo proteico para una gluconeogénesis. Profesora, pero entonces, ¿usted qué va a recomendar? Ah, bueno, si va a hacer su ayuno prolongado y no me hace ejercicio aeróbico suave, que el ejercicio aeróbico suave, ¿sabe qué hace? Cuando vos caminas, sin descostillarte, tampoco abriendo la boca, sino un paso importante, se van formando nuevas mitocondrias. Haces una biogénesis, formación de nuevas mitocondrias. ¿Y esas mitocondrias para qué van a servir? Para que los ácidos grasos vengan y realmente ahí vamos a empezar a quemar los ácidos grasos. Pero sigo en la misma, el ayuno intermitente no me sirve metabólicamente para bajar de peso, o no para bajar de peso, metabólicamente para tener un cuerpo saludable, no me sirve. Si es que no hago ejercicio, por lo menos aeróbico suave. ¿Queda claro? Sí, doctora. Gracias, doctora. Doctora, disculpe. Sí. Doctora, disculpe, los pacientes que toman anabólicos como los suplementos de proteínas, por ejemplo, las personas que van al gimnasio, ¿Ya? ¿qué pasaría con ellos? A ver, céntrame tu trabajo. Este toma suplementos. Si va al gimnasio porque es delgado, me imagino yo, y quiere formar masa muscular. Eso es otro cuento. Esas proteínas que toma tienen que ser picadas en aminoácidos y recién se absorbe, y el hígado es la máquina de hacer proteínas. Decide qué proteína formar y la va a mandar para cada lugar. O sea que a veces se llenan de proteínas y lo único que hacen es subirme mucho el ácido úrico, ¿no? Y hacer insuficiencia renal. He tenido 2 o 3 entrenadores de los que alzan pesas que se meten proteínas como que fueran, y acaban con cuadros metabólicos importantes. Ese es un paciente. Si va al gimnasio, creería yo que no es tan gordo, y si toma proteína es para formar masa muscular. Eso tiene que ser muy balanceado. A mí más me gusta que usen aminoácidos, porque los aminoácidos son precursores para la proteína. No es que yo tomo proteína y llega la proteína a la sangre. Todo el mundo toma colágeno, colágeno, colágeno y quiere colágeno. No, colágeno es una molécula grande, una proteína, tiene que ser picada en aminoácidos. Los aminoácidos se absorben y el hígado decide qué proteína formar. Ojo, que vos le des todos los suplementos o los aminoácidos necesarios para que se forme colágeno me parece espectacular. O sea que ahí te puse el ejemplo de uno medio atlético que quiere su musculito. Pero si este es un diabético, gordo, y le das proteína, ¿qué puede pasar? Depende si está o no controlada la glicemia, porque yo necesito introducirlo en un ejercicio físico aeróbico suave. Necesito, ¿por qué? Porque eso va a meter la glucosa. Si mete la glucosa sin necesidad de insulina, la proteína vendrá a formar un anabolismo proteico, no exagerado, pero sí pudiera formar. No sé si más o menos entendí tu pregunta. Sí, doctora, muchas gracias. Ya, fíjense que todo depende del contexto, todo depende de que ustedes hagan una evaluación metabólica de su paciente. ¿Cómo pudiéramos atender a este paciente? Yo le voy a pedir su glucosa en ayuna, insulina en ayuna, colesterol y triglicéridos y cómo están conformados ellos. Voy a pedir ácido úrico, función renal, porque la diabetes hace insuficiencia renal. Es lo mínimo que yo voy a pedir. Y si es muy estresado tu paciente, le aumentas cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. Yo a la mañana, por ejemplo, me cuesta comer hasta las 10 de la mañana. Normalmente tomo mate nada más o líquido y a las 10 ya me da hambre. Entonces mi cuerpo ya está acostumbrado a ese ayuno, pero yo me levanto con buena energía. ¿Por qué? Porque tu cortisol es el que te da la glucosa. Y el cortisol me hace hiperglicemia. ¿Y de dónde las va a sacar? Gluconeogénesis.
Glucógeno hepático, el primero que estaba guardadito me lo larga, pero eso es poca cantidad, no son más de 200 gramos que puede acumular un hígado. Y una vez me acabé yo ese glucógeno, que corresponde a la cantidad de carbohidrato que comí el día anterior, más o menos, si eso lo acabo, recién entro en gluconeogénesis. Y ahí ya yo voy a gastar aminoácidos o grasas según cómo esté mi metabolismo como fuente de energía y me va a seguir mi glicemia. Si quieres no como en todo el día y me mides la glicemia y va a estar normal, porque el cortisol se va a encargar de que yo no haga hipoglicemia. 4 hormonas hay hiperglicemiantes en mi cuerpo, eso anótenlo por favor, y solo una hipoglicemiante. Estas 4 hiperglicemiantes, ¿quiénes son? La glucosa, o llamémosle glucagón, cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona de crecimiento también me va a hacer una hiperglicemia, y hay una más, la hormona del crecimiento me hace hiperglicemia, hay la adrenalina, estoy estresada y tengo glucosa no sé de dónde, porque la adrenalina va a remover todos los lugares para darte glucosa. Repito, glucagón, que es lo que siempre estudiamos, ¿no? La insulina mete la glucosa, el glucagón es el que me da glucosa en sangre. Estoy estresada, cortisol, adrenalina y la hormona de crecimiento. Ellas 4 son hiperglicemiantes, mientras que tenemos una sola hipoglicemiante que es la insulina. ¿Qué es más peligroso, una hipo o una hiperglicemia? ¿Una hipoglicemia, doctora? Sí, señor, la hiperglicemia pierde conciencia y te interna. La hipoglicemia te puede pasar. La naturaleza es sabia. 4 hormonas hiperglicemiantes, una hormona hipoglicemiante. ¿Quedó mejor la pregunta? Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Qué tengo acá? Deje de compartir, no. No, doctora. No, doctora. Ya, no sé qué dice. Bueno, ¿qué hay en homeostasis la glucosa? Esto me es importante. La glucosa, lo ideal es que esté en sus límites normales. ¿De dónde saco glucosa? De lo que como, ¿ok? Pero hoy no comí, yo estoy con una energía bellísima. A la mañana siempre estoy más energética inclusive. Entonces, ¿de dónde viene? Pero no comí porque tiene una glucosa normal. Aporte endógeno. ¿Qué es aporte endógeno? Lo primero que se va a descargar es el glucógeno almacenado. Listo, un glucógeno. Se acabó. Es de poquita duración el glucógeno. Solo con hacer 15 minutos de ejercicio aeróbico a la mañana ya se acaba tu glucógeno. Un buen aeróbico suave, con 15 minutos ya no hay más glucógeno. ¿A quién le toca ahora darte tu aporte de glucosa? Gluconeogénesis hepática. ¿Qué es gluconeo? Formar nueva glucosa a partir de fuentes que no son hidratos de carbono. Y hay una gluconeogénesis fisiológica. ¿Qué significa fisiológica? Yo me levanto a la mañana, no como nada, pero mi glucosa ahorita está bonita. ¿De dónde saqué? De una gluconeogénesis. Cuando digo fisiológica, ¿a qué me refiero? A que mi cuerpo va a ir degradando, miren lo que les digo, proteínas viejas, porque mis músculos se recambian todos los días. No el 100%, obviamente, proteínas viejas, y esas proteínas viejas entran en gluconeogénesis y me da buena glucosa en sangre, más todos los productos de degradación del nitrógeno, ¿no? Del aminoácido. Ok, eso es lo ideal. Pero ¿qué es una gluconeogénesis patológica? Que como la glucosa no puede entrar a las células porque la insulina es alta, empieza a entrar aminoácidos, ya no solo proteínas viejas, sino aminoácidos que pilla y el paciente baja masa muscular. Y luego intenta buscar grasas como fuente de energía que también va a entrar en gluconeogénesis y como no va a poder entrar a ciclo de Krebs, me aumenta niveles de lactato. O sea que de piruvato pasa a lactato y ahí a piruvato y nuevamente a glucosa y me empieza a subir la glucosa. Cuando mi grasa no puede entrar al ciclo de Krebs, de piruvato va a pasar al lactato. El lactato vuelve para piruvato y forma glucosa y no entra al ciclo de Krebs y no va a ser gastado, sino que lo único que va a hacer esa grasa es aumentar glucosa porque no hay para poder trabajar. Y esa glucosa empieza a subirse en sangre y como no hay insulina no puede meter a las células, sí o sin energía.
¿Quedó claro? O sea que hasta aquí les he hablado una gluconeogénesis fisiológica, que es lo ideal. ¿Para qué? Yo quiero ese ayuno por lo menos de 12 horas. Ayuno de 12 horas para todo paciente es ideal, de tu última comida a la primera. ¿Para qué quieres esa gluconeogénesis fisiológica? Para destruir proteínas viejas y que te vaya reciclando. Eso es beneficioso. Lo que no está bien es la gluconeogénesis patológica, donde necesito mucha más proteína, porque no hay glucosa dentro de mis células. Está toda en sangre y no puede entrar dentro de mis células por la resistencia a insulina o por la hipoinsulinemia. ¿Quedó? Bueno, mecanismo antihiperglicémico. La glucosa, que entre la glucosa a la sangre. Bueno, esto está muy sencillo. Esto es libro de Flores. Claro, pero ¿cómo va a entrar? Va a entrar o con insulina o con el ejercicio físico suave, o esa glucosa desaparece de sangre y el hígado la guarda como glucógeno, pero las reservas de glucógeno no son tan grandes, ¿ya? Y antihipoglicémicos, ¿qué protección tengo yo? Ahí me gusta más que sepan ustedes que son 4 las hormonas hiperglicemiantes, que la glucosa pase a la sangre. Glucógeno lisis se llama eso. Yo me levanté temprano, voy a caminar y el glucógeno almacenado en mi hígado, glucógeno lisis, se va a partir la molécula y sale ya la glucosa, yo la puedo usar. Genólisis hepática, eso es lo que estaba diciendo ahora, y la gluconeogénesis, pero que no dice el libro acá, que es importante, la gluconeogénesis fisiológica y la gluconeogénesis patológica. Lo ideal es la fisiológica. Todos los que desayunamos después de 12 o 14 horas recién, desde tu última comida, entras en gluconeogénesis fisiológica y es lo ideal, hace que tus proteínas viejas desaparezcan y hay una buena renovación celular. ¿Está claro? Bien. Sí, doctora. En el chat dice, opina del término prediabetes. Ya vamos a hablar. Prediabetes es una intolerancia a la glucosa. Al paciente se le dice prediabetes. Vamos a ver enseguida los valores de cuánto a cuánto considero normal, de cuánto a cuánto intolerancia a los carbohidratos, que esa es la prediabetes, y a partir de ahí una diabetes, ¿no? Ya lo vamos a mirar. Queda menos de un minuto, en 5 minutos volvemos, ¿ya? Controlada por mecanismos, ¿quién está controlada? Ni veo, la homeostasis y la glucosa, hormonales. Fíjense, nómbrenme de todas estas, las que son hipoglicemiantes y las que son hiperglicemiantes, a ver si se animan. ¿La insulina es hipo o hiperglicemiante? Hipoglicemia. Creo que se Hipoglicemia, quedó en la doctora. diapositiva. Glucagón, Hiperglicemiento. hormona de crecimiento, se las nombré. Hiperglicemiento. Hiperglicemiante. El glucocorticoide, el cortisol, Hiperglicemiento. adrenalina, estrés. Hiperglicemiante, doctora. Ok, ya tengo 1, 2, 3 y 4. Esas son las más importantes hiperglicemiantes. La tirosina sí es hiperglicemiante, ya vamos a hablar de resistina, es hiperglicemiante, y la leptina es hipo. De esto no voy a hablar mucho, pero les voy a decir 2 cositas para que ustedes busquen el que quiera. Esto es un poquito nuevo. La leptina es una sustancia que se va a producir y que me va a decir saciedad y me estimula la insulina. Pero cuando ella se altera, aparece la En la resistina. diapositiva anterior. Y la resistina, fíjense ustedes, que es la que me va a ayudar a producir resistencia a insulina.